La Ruta de la Seda. A 1000 kilómetros del río Amarillo. La antigua ruta de la seda se extendía hacia el oeste desde la antigua capital china, Chang'an. Atravesaba las tierras de color amarillento, cruzaba el río Amarillo, el gran río de China, y continuaba hacia occidente a través del gran desierto de Gobi. A principios de septiembre, un equipo de televisión integrado por chinos y japoneses partió de Xi'an, que con el nombre de Chang'an fue la antigua capital de China, y cruzó el río Amarillo. El río Amarillo es la mastodóntica corriente que dio origen y sustentó a la civilización de la antigua China. El río arrastra el lodo amarillento de la llanura que atraviesa y cualquiera que viaje por la ruta de la seda debe cruzarlo en uno u otro punto de su recorrido. En las orillas del río, nuestro equipo descubrió unas enormes norias utilizadas para regar los campos con las fértiles y amarillentas aguas fluviales. Su diámetro era de casi 18 metros y cada una tenía 68 cangilones. Nadie sabe realmente quién inventó este tipo de noria, pero hay una leyenda que dice que hace muchos siglos el príncipe Zhuo Zhongdao incitó a su uso y todavía se las sigue llamando ruedas del príncipe Zhuo. El río Amarillo se desborda a menudo, pero también proporciona agua para el riego. Los campesinos lo consideran tanto un amigo como un enemigo. Junto al río Amarillo hay una ciudad, Lanzhou.
En otros tiempos no fue más que una pequeña ciudad, con una población de tan solo 70.000 habitantes. Desde el nacimiento de la Nueva China, sin embargo, se ha convertido en una importante ciudad industrial. Hoy día, los viajeros cruzan el río Amarillo en Lanzhou, pero en los días de la Ruta de la Seda solían cruzarlo por un punto situado corriente arriba. Estos botes, llamados Yang Pi Faxi, son unas extrañas embarcaciones para cruzar el río, una especie de balsas construidas con pellejos inflados de cabra. Cortan las cabezas y las patas de las cabras, extraen la carne y los huesos sin dañar la piel y luego afeitan el pelo. A veces se construyen balsas bastante grandes utilizando varios pellejos. Las balsas realmente grandes, hechas con muchos pellejos, son lo suficientemente resistentes como para transportar bueyes, caballos e incluso camellos. Los antiguos viajeros de la Ruta de la Seda debieron usar balsas parecidas a estas. Los barqueros manejan las balsas con mucha habilidad, aprovechando las corrientes, e incluso pueden cruzar el río por donde hay rápidos guiando la embarcación en sentido diagonal. ¿Pero por dónde cruzaban el río Amarillo los viajeros de antaño? Aquí se ha construido una de las centrales hidroeléctricas más grandes de China. Las obras de la presa del valle Liu Yaxia se iniciaron en 1958 y duraron 15 años. Los viajeros de la Ruta de la Seda solían cruzar el río Amarillo en un punto mucho más alto de su curso. Tras la construcción de la presa, la mayor parte de la Ruta de la Seda cercana al río desapareció bajo las aguas del nuevo lago artificial. Navegamos 3 horas hasta llegar al antiguo lugar por donde se vadeaba el río, Binglixi. Este lugar solo se puede visitar en otoño, en barco, y durante un breve periodo de tiempo cuando el nivel del agua alcanza su punto máximo. Fue la primera vez que llegaba hasta aquí un equipo de televisión. Binglixi era un templo budista construido en los siglos IV y V de nuestra era, en tiempos de la dinastía Wei del norte, y floreció a lo largo de unos 1000 años.
un Buda gigantesco construido durante la dinastía Tang varios cientos de años después. Tiene casi 27 metros de altura. Alrededor del enorme Buda, en la pared rocosa, se excavaron decenas de cuevas, más de 180. Los años de erosión han borrado los rasgos del Buda tallado en la roca, pero todavía parece sonreír benévolamente. Está sentado con las piernas cruzadas, en la postura que siguen adoptando muchos de los pueblos de Asia. El budismo, que nació en la India, sufrió varias transformaciones durante su viaje por la ruta de la seda, adaptándose a los estilos de vida de los diferentes pueblos. Cuando termina el otoño y empieza a bajar el nivel de las aguas, este lugar se convierte en un grupo de islotes rocosos. A lo largo de 1000 kilómetros, al oeste del río Amarillo, la ruta de la seda pasaba a través de un estrecho desfiladero entre los montes Qingling y el desierto de Gobi. Este desfiladero se llama Corredor de Hexi y en el curso de su larga historia ha estado controlado por muchos pueblos diferentes. Tal vez el más poderoso de esos pueblos fuese el de los hunos, los jinetes nómadas a los que los chinos llamaban Hoing-nu, que controlaron este corredor al principio de la dinastía Han, en el siglo II a.C. Hoy día, lo único que se puede ver en el gran desierto de Gobi son rocas y tierra desnuda, pero en aquellos tiempos fue el escenario de muchas y feroces batallas entre chinos y hunos para controlar la ruta de la seda y los bienes preciosos que viajaban por ella. La famosa Gran Muralla China se construyó originalmente como defensa contra los hunos y a medida que fue creciendo el poder de los hunos, la muralla se fue extendiendo hacia el oeste.
Aun cuando realizaban una campaña militar, los hunos dependían para alimentarse de los grandes rebaños de ovejas que siempre llevaban consigo. Por eso la gran muralla solo tenía que ser lo suficientemente alta para que ni las ovejas ni los caballos pudieran saltar por encima de ella. Los chinos por fin consiguieron controlar la totalidad del corredor de Hexi durante el reinado de Wu Ti, el emperador Han. El año 121 a.C., el emperador Wu Ti envió un ejército de 100.000 hombres contra los hunos. En una sola batalla los chinos hicieron 150.000 prisioneros hunos. Ahora los chinos controlaban la ruta de la seda. La defendieron como si se tratase de una instalación militar y construyeron 4 fortalezas a lo largo del desfiladero. Una de las razones por las que el emperador Wu Ti tuvo tantos problemas con los hunos fue que estos tenían unos caballos mucho mejores que los suyos, los llamados caballos celestiales del oeste, y apoderarse de esos caballos fue uno de los motivos que impulsaron a Wu Ti a extender su poder hacia el oeste. A 280 kilómetros al oeste de Lanzhou se encuentra la ciudad de Wuwei, la primera y la más grande de las 4 fortalezas chinas del corredor de Hexi. Lo único que queda hoy es la puerta de la ciudadela. Las excavaciones recientes han sacado a la luz un objeto que nos da una idea de lo obsesionado que estaba el emperador Wu Ti por hacerse con esos caballos. Fue desenterrado en 1960 cuando las relaciones entre China y la Unión Soviética empezaron a deteriorarse. Los chinos comenzaron a construir refugios antiaéreos subterráneos y al excavar la tierra se encontraron con la tumba de un general de la dinastía Han. Dentro de la tumba, encontraron esta maravillosa estatuilla en bronce de un caballo. Sus patas parecen volar a través del aire y sus hollares parecen sugerir que está relinchando. Uno de sus cascos pisa una golondrina. El mensaje es fácil de comprender. Este era un caballo cuyo galope era más veloz que el vuelo de una golondrina, el tipo de caballo con el que soñaban los gobernantes de aquellos tiempos. Tan maravillosos les parecían los corceles de los hunos que los chinos llamaron caballos celestiales del oeste a esos animales que tanto admiraba el emperador Wu Ti. Durante mucho tiempo, los emperadores chinos enviaron mensajeros al oeste en busca de los caballos celestiales que pagaban con piezas de seda, porque en aquellos tiempos, en China, la seda se utilizaba muchas veces como dinero.
Hoy día el ejército chino sigue abasteciéndose de caballos en las praderas de Shandan, en los montes Qingling. Aquí todavía se crían caballos que descienden de los antiguos caballos celestiales, y estas praderas tienen una historia ininterrumpida desde hace 1300 años, cuando se empezaron a usar estas tierras como pastos para los caballos durante la dinastía Sui. En el siglo VI de nuestra era, en ellos pastaba un rebaño de 100.000 caballos. Los caballos actuales han sido cruzados con ejemplares mongoles, más pequeños aunque muy resistentes, y con los grandes caballos casacos. Y hoy día en Shandong hay un rebaño de 200.000 cabezas. Los montes Qingling, con agua abundante y ricas tierras de pastos, estaban considerados como un paraíso terrestre por los nómadas hunos. Procedían de los montes Yangtze, que también eran llamados montes del colorete por una planta que crecía en sus laderas, que las mujeres usaban como cosmético. Hoy en día, el pueblo sigue cantando una canción que lamenta la derrota de los hunos, hace ya tantos años. La canción cuenta cómo fueron expulsados de sus montañas y cómo sus mujeres ya no tenían colorete para pintarse las mejillas. Perdimos los montes Qingling, nuestras ovejas, nuestros caballos, nuestras vacas. Perdimos los montes Yangtze. Ahora ya no hay colorete para colorear las mejillas de nuestras mujeres. Los ríos que atraviesan el desierto de Gobi fluyen por una serie de canales que parecen hilos enredados y que con frecuencia cambian su curso. El río Zhangye nace en las nieves perpetuas de los montes Qingling. A veces ha sido llamado Ruo Shui, arroyo débil, o Hei Shui, arroyo negro. Y cuando ha cambiado su curso, el desierto también ha cambiado. A veces, cuando se derriten las nieves de los montes Qingling, el río se desborda y altera por completo el aspecto del corredor de Hexi. Muchos oasis y fortificaciones han desaparecido a causa de cambios en el curso del río. Este es el castillo Lede, que hoy día está junto a las orillas del río Shangye. Fue construido durante la dinastía Han hace unos 2000 años. Pero nadie sabe quién lo construyó ni cuándo fue destruido. Hay quienes dicen que fue destruido por una fuerte riada, y otros sostienen que fue conquistado por el gran soberano mongol Genghis Khan.
En la antigua China, un castillo no era solo una estructura militar, sino que también albergaba un pueblo entero, como las ciudades amuralladas europeas. Dentro de sus murallas convivían soldados, mercaderes y artesanos. Tal vez entre los mercaderes que vivían aquí, había algunos con los ojos azules, llegados desde el oeste. Hoy día los patios están cubiertos de trozos de tejas rotas y de pedazos de piezas de cerámica. Muchos de los fragmentos se pueden identificar, y los más antiguos datan de hace 2000 años, de la dinastía Han. Incluso los más recientes son de hace 1000 años. Resulta extraño ver esparcidos a tus pies los restos rotos de objetos que alguien fabricó hace muchísimo tiempo. Dicen que si se excava a bastante profundidad no se sabe lo que se puede encontrar, pero hasta ahora aquí no se ha hecho ningún trabajo arqueológico en serio. Una vez que nos adentramos en el desierto, parecía que jamás volveríamos a ver otra ciudad. En los tiempos de la antigüedad, las caravanas de camellos viajaban de un oasis a otro empleando medio día en el trayecto. Una caravana podía viajar alrededor de 40 kilómetros al día, por lo que los oasis debían estar separados entre sí por unos 20 kilómetros. En la mitad del corredor de Hexi vimos camellos por primera vez. A partir de este punto hacia el oeste, el camello es una parte esencial de las vidas de los habitantes locales. Los agricultores cargan sus cosechas a lomos de los camellos y los constructores los utilizan para transportar tierra y arena. A veces estas gentes tienen que atravesar todo el desierto de Gobi para comprar las cosas que necesitan. Esta es una de las ciudades oasis. Es media tarde, por lo que la mayoría de los adultos están durmiendo la siesta y las únicas voces que se oyen son las de los niños. En un oasis, los principales problemas son las inundaciones en primavera, las sequías durante el invierno y la omnipresente arena que ahoga las cosechas. Un hombre joven que trabajaba en un campo de coles nos dijo que todo lo que poseen hoy día es el resultado de una interminable batalla con la naturaleza.
La ciudad de Janghye está rodeada por una tierra rica y fértil. Es la más grande de las ciudades oasis del corredor de Hexi. Aquí estaba una de las 4 fortalezas de la dinastía Han, la segunda más grande. Esta ciudad era un gran centro para el comercio y el trueque de bienes procedentes tanto del este como del oeste. Durante las sucesivas dinastías chinas, desde la capital enviaban representantes oficiales para que controlasen los mercados y en este lugar solían reunirse muchos mercaderes llegados del oeste. Gracias a algunos documentos sabemos que en el siglo VII de nuestra era, durante la dinastía Sui, invitaron a mercaderes de 27 países para asistir a lo que hoy día llamaríamos una conferencia internacional del comercio. En todas las esquinas de la ciudad hay campesinos que venden frutas y verduras frescas. En esta ciudad todo el mundo tiene derecho a vender sus productos, cuando y como quiera. Igual que en muchos países orientales, la gente descansa durante la calurosa tarde y a mediodía las calles se llenan de personas que se dirigen hacia sus hogares. Aquí hay pimientos verdes y tomates que fueron traídos por mercaderes del oeste. Dos ancianos juegan a una especie de ajedrez chino. En las calles de Janghye se oye permanentemente la charla amistosa y alegre de una enorme cantidad de gente. Es un lugar muy agradable al que llegar cuando se ha viajado a través del desierto. En la segunda mitad del siglo XIII, en tiempos de la breve dinastía Yuan, de origen mongol, un famoso italiano llegó a esta ciudad oasis y vivió aquí un tiempo, Marco Polo. Marco Polo llegó desde el Pamir, a través del corredor de Hexi, y escribió acerca de Janghye en sus diarios. Escribió: Janghye es una ciudad agradable y grande, con unos cuantos musulmanes y cristianos, además de budistas. Hay muchos templos budistas y por toda la ciudad se ven imágenes budistas. Hay imágenes de gran tamaño, algunas recubiertas de pan de oro, y todas están elaboradas con una técnica excelente. Una de las estatuas, particularmente grande, está tumbada sobre un costado, rodeada de varias figuras orantes más pequeñas. Marco Polo hablaba del Buda de Niepan, que sigue existiendo hoy día. Tiene más de 35 metros de longitud y fue tallado en el año 1098, así que ya tenía más de 200 años cuando lo vio.
Aunque es cierto que los chinos fueron los primeros en abrir el corredor de Hexi, en realidad solo controlaban las fortalezas y algunas secciones importantes del desfiladero. Desde los tiempos de la dinastía Han, muchas tribus combatieron aquí a pesar de que los chinos ejerciesen el control de la zona. Los mercaderes del oeste pasaban por aquí con sus camellos, camino de Chang'an, y la mayor parte de ellos eran miembros de pequeñas tribus del Asia Central. Muchas de esas tribus solo se conocen hoy día porque sus mercaderes solían viajar a través del corredor de Hexi. Subimos a los montes Qingling para buscar vestigios de algunas de las antiguas tribus. Estamos a unos 200 kilómetros de la Ruta de la Seda, y en estas montañas siguen viviendo todavía una serie de pueblos nómadas, entre ellos las tribus de Yugu y Hui, así como tibetanos y manchúes. A menudo vimos gentes en movimiento, con sus tiendas transportadas a lomos de yaks y seguidas por sus rebaños de ovejas. Después de la revolución, el gobierno chino protegió a estas pequeñas tribus creando gobiernos autónomos en varios lugares. Visitamos la región autónoma uigur del Xinjiang, que se encuentra a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. El pueblo Yugu nos recibió con su traje tradicional, que solo se pone para ocasiones festivas. En su propio lenguaje, el pueblo Yugu se llama a sí mismo uigur. Los dos caracteres que utilizan para escribir este nombre en chino significan rico y fuerte, y recientemente adoptaron esos caracteres como una especie de amuleto.
Las vestimentas del pueblo yugu recuerdan bastante a las del Tíbet, pero sus rasgos son más parecidos a los de los mongoles. Hablan el lenguaje uigur y su religión es el lamaísmo, una forma de budismo que practican también los tibetanos, pero no hay ningún documento que pueda sugerir de cuál de las antiguas tribus de la Ruta de la Seda descienden. La tribu no tiene un sistema de escritura propio, aunque hoy día los jóvenes estudian el chino y muchos de ellos han adoptado nombres chinos. Sus alimentos básicos son el trigo y la carne de oveja. Esto es una sopa que hacen con leche de yak y hojas de té, su única fuente de vitamina C. Cuando empiezan a caer las primeras nevadas en octubre, estas gentes abandonan la vida nómada hasta el próximo año y bajan de las montañas. La Gran Muralla China tiene casi 5.000 kilómetros de longitud y en su extremo occidental se convierte en una inmensa fortaleza. Este castillo, Jiayuguan, fue construido en el siglo XIV en tiempos de la dinastía Ming. Aquí había una guarnición de 300 soldados para proteger al país de los invasores del oeste. Una rampa lo suficientemente ancha para un caballo sube hasta las murallas del castillo. Si un soldado que hubiese salido a patrullar llegaba para advertir de un ataque inminente, podía entrar directamente al castillo por esta rampa. Los soldados llevaban una vida muy solitaria, lejos de sus hogares y sus familias. Cuando partían para el combate, lanzaban una piedra bajo la puerta del castillo. Si el eco les devolvía un sonido cavernoso, los soldados creían que también ellos serían devueltos al castillo sanos y salvos. En las murallas del castillo, unos feroces dragones miran en dirección al peligro, hacia el oeste, ya que el corredor de Hexi fue el escenario de batallas que marcaron el auge y la caída de muchos pueblos. Pero fue aquí donde se forjó una vía de comunicación vital, la Ruta de la Seda, que conectaba el este y el oeste.